Les damos los buenos días a todos. La verdad es que es un gusto estar en esta sesión, en esta plática, que la intención es que sea una charla muy amena, muy informal, muy entre nosotros. Y es un placer, la verdad, estar siempre platicando y teniendo como invitada a Cecilia Lavalle. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte. Y me voy a permitir leer un poquito de tus semblanzas, Ceci. Lo voy a leer así tal cual, Cecilia Lavalle es feminista, es periodista, egresada de la UNAM, especialista en igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, es esposa, es madre, radica en Quintana Roo, México, hace más de 30 años, específicamente en Chetumal, ama Chetumal, me consta, me lo ha dicho, ha escrito de eso. Es conferencista y capacitadora en empoderamiento, liderazgo y derechos humanos de las mujeres. Es asimismo columnista en El Siglo de Torreón y en CIMAC Noticias, la agencia periodística con perspectiva de género más importante de este país. Es autora de un libro de entrevistas y reportajes sobre la historia de Chetumal, de 3 libros respecto a la participación política de las mujeres y coautora de varios manuales de capacitación en temas de igualdad de mujeres y hombres. Su libro más reciente es también el más personal, y es un libro que ya muchos hemos tenido el privilegio de leer, de acabar, y es una lectura de esas que te van llevando, te van guiando y que no quieres dejar de leer, que evitas hasta desayunar, comer con tal de terminarla, ¿no? Y su libro, que es también un pretexto para poder tener esta charla con ella, se llama Claves para atravesar la tormenta, mis aprendizajes para vivir el duelo, que es justamente el tema de la charla del día de hoy. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Educativo y fue nombrada Mujer Quintanarroense Destacada del Año en el 2010. Pertenece a la Red Nacional Mujeres en Plural, que trabaja por la paridad en los espacios de toma de decisiones, a la Red Nacional de Periodistas, que ejerce periodismo con perspectiva de género, y al colectivo Méxicos Posibles, que trabaja por un país más democrático y con paz sostenible. Pues ella es Cecilia Lavalle. Muchísimas gracias, Ceci. Y también estará con nosotros José Antonio Félix, que es la persona que nos ayuda siempre en temas de capacitación, y José Antonio es el que nos ayudará en la moderación de la charla. Entonces, pues adelante. Bienvenidos todos. Pues bienvenidos todos. Maestra Cecilia, buenos días. Muy bien. En principio, pues agradezco la invitación. Le agradezco mucho a Judith Quirós, a José Antonio Félix, a Mónica Hernández, al equipo de Judith Quirós por esta oportunidad de conversar, de compartir reflexiones con toda la gente que se conectó. Gracias por acompañarnos en estas reflexiones que son importantes porque el tema flota en el aire. Esta reflexión pretendo llevarla a cabo en unos 20, 30 minutos, confío, para dar espacio a si tienen dudas, si quieren compartir alguna reflexión, si quieren hacer alguna pregunta. Quiero empezar, como suelen empezar estos grupos, cuando uno ingresa a estos grupos de apoyo diverso, quiero empezar diciendo: soy Cecilia Lavalle y estoy en duelo porque murió mi hijo mayor de cáncer hace 3 años. Yo no sabía qué importante era decirlo, verbalizarlo. Cuando verbalizamos una pérdida, la hacemos real. Y eso es doloroso, pero eso también nos enseña, nos ayuda a empezar a navegar en la tormenta. Y una pérdida siempre es una tormenta. Y hay tormentas grandes y hay tormentas más navegables, digamos. Y hay tormentas en las que naufragamos. ¿Qué es una pérdida? No sé cuál sea la definición académica. Yo les voy a compartir aquí lo que he ido aprendiendo en este proceso. Una pérdida es algo o alguien
que dejamos de tener en nuestra vida. Y cuando digo algo, pienso también en las cosas materiales. Pienso en una casa, por ejemplo. Cuando nos cambiamos de casa, así sea por una más bonita o mejor o más cómoda, a veces lo sentimos como una pérdida porque en esa que dejamos se quedaron algunos recuerdos entrañables, por ejemplo. Cuando cambiamos de ciudad, también es una pérdida. Así en la otra nos vaya mejor, porque en la ciudad que dejamos, estamos dejando afectos, amores, recuerdos. Una pérdida representa algo importante. No es perder las llaves, es perder la historia que teníamos ahí, los recuerdos que teníamos ahí. Podemos perder también un amor cuando nos rompen el corazón, cuando dejamos de amar a alguien o nos dejan de amar, también hay una pérdida, aun si nosotros fuimos quienes dejamos de amar a esa persona, porque con esa persona construimos un sueño, una historia, una ilusión que ya no está. Claro, también es una pérdida cuando muere algún ser que amamos. Y eso incluye a las mascotas, ¿no? Incluye a nuestro perro, a nuestro gato, incluye a nuestras mascotas adoradas. Quienes tenemos mascotas o hemos tenido mascotas, sabemos que podemos amarlas como cualquier otro integrante de la familia. Y sin duda que muera un ser que amamos es una pérdida muy grande. A menudo me han dicho o suelen decir que no hay peor pérdida que cuando muere un hijo. Yo sostengo que eso no es cierto. Yo sostengo que no existe un dolorómetro que nos mida a quién le duele más. Y no hay nada más ocioso que eso. A cada quien le duele grandota. He visto dolor muy grande por la pérdida de una pareja, por la pérdida de alguna amiga, por la pérdida de un tío o de una tía, que era como el padre, la figura paterna o materna. De modo pues que en términos generales diríamos que el factor común que tienen las pérdidas, el común denominador, el dolor. ¿Y qué duele? Pues miren, en mi experiencia duele el cuerpo, o sea, duele físicamente. Duele, a mí me dolieron varias cosas. Me dolían los hombros, me dolía el cuello, me dolían las manos, sobre todo las palmas de las manos. Me dolía el corazón. Nunca había sentido yo el dolor del corazón, literal. Podía casi tocarlo, me dolía el corazón. Pero duele sobre todo lo interno. Hay una tristeza enorme, duele como nunca había dolido, duele lo que nunca había dolido, duele, y en el camino fui aprendiendo que duele quedarnos sin historia, duelen los recuerdos, duelen los espacios, duele todo lo que soñamos que haríamos con esta persona que amábamos o que amamos. Duele. El común denominador de las pérdidas es el dolor. Así pues que en este momento, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, hay mucho dolor. Hay mucho dolor porque todos estamos perdiendo algo. Para empezar, las certezas. Pero mucha gente ya está
con dolor profundo porque ha perdido seres que ama o ha perdido algo que le parecía muy valioso. ¿Qué he aprendido del dolor? Porque el dolor es fuente de aprendizaje. El duelo es fuente de aprendizaje. Duelo es una palabra que se ha creado en español para nombrar todo el proceso de dolor a partir de la pérdida y hasta que empiezas, yo creo que a llegar a la playa. Pero sobre todo el proceso duro del dolor es a lo que llamamos duelo. Y el duelo es una fuente de aprendizajes que nadie quiere hacer, de aprendizajes que no estaban en los planes, pero que la vida te coloca ahí y no te da opción. Desde luego yo no hubiera querido jamás que mi hijo se enfermara y que muriera. Eso no estaba ni en mis peores fantasías catastróficas. Pero cuando la vida te pone ahí, tienes un par de alternativas. Y esos son mis aprendizajes. Aquí en este momento hay muchas personas quizá que me están escuchando que tienen familiares o seres que aman y que han muerto por COVID probablemente o por alguna complicación derivada de la misma pandemia o por otras razones. El dolor es inevitable, pero es un indeseable. Nadie quiere sentir dolor. Yo creo que es un mecanismo muy humano. Nadie quiere sufrir. No te formas en la fila para sufrir. De modo que cuando la pérdida llega y aparece el dolor, empiezas a hacerte para atrás. No quieres sufrir. Y miren que el cuerpo estamos tan bien diseñados que tiene los mecanismos. Lloramos, nos desahogamos. ¿Se fijan qué hermosa palabra? Te estás ahogando y cuando lloras te desahogas. Y cuando hay pérdidas que nos duelen profundamente, llorar realmente, literalmente, desahoga. Pero nadie quiere sufrir, nadie quiere el dolor es deseable, el dolor es poco estético, ¿no? No es bonito llorar, no es bonito como una sonrisa, no es bonito como una carcajada, hay quienes se les transforma la cara, a mí se me pone la nariz roja, los ojos se me hinchan, no hay modo de que alguien no descubra que lloré a mares, así que no quieres que nadie te vea. El dolor es indeseable, es poco estético, es ruidoso y sin embargo es inevitable. Cuando tenemos pérdidas, el dolor llega aparejado. A menudo llega antes que la pérdida. Por eso han inventado ahora una palabra que se llama preduelo. Cuando perdemos la salud o alguien que amamos está enfermo o enferma, empezamos a tener un preduelo. Vamos anticipando la pérdida. No la deseamos y hacemos todo lo posible porque no suceda, pero la estamos anticipando, la estamos teniendo cerca. Cuando mi hijo Alejandro enfermó, por primera vez vi que era un mortal. Por primera vez me di cuenta que podía morirse antes que yo. Y eso es un preduelo enorme. Cuando alguien de nuestra familia enferma de COVID y va poniéndose mal, tan solo el diagnóstico debe ponernos en un preduelo. Nos asustamos porque además ya sabemos, ya conocemos que hay quien se complica. Y el dolor es inevitable. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué solemos hacer con el dolor? Por desgracia, en nuestra cultura tenemos un entrenamiento muy pulido para ignorarlo, acallarlo y minimizarlo. Estamos entrenados para hacer eso.
Cuando desde pequeñitos nos caemos o nuestro hijo o hija se cae y llora, normalmente le decimos, levántate, no pasa nada, sigue caminando. Y lo hacemos además con el mejor amor del mundo, de darle las herramientas y la fortaleza para que camine y corra. Sí, pero le dolió. Y lo que le dijimos, el mensaje que mandamos es, no pasa nada. Y pronto vamos aprendiendo que no pasa nada, que el dolor hay que minimizarlo, hay que ignorarlo. Cuando en la escuela nuestra mejor amiga decidió contar un secreto, me traiciona o se va con el otro grupo y yo me quedo sola comiendo el lunch y llego a mi casa llorando a decir que ya no tengo amigas. Y nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano suele decirnos, ay, no pasa nada, ya harás otras amigas. O sea, tapa tu dolor y los afectos se sustituyen. Ese es el mensaje. Con ese entrenamiento vamos llegando. Y cuando llegan las pérdidas grandes, ese es el entrenamiento que tenemos. No sabemos qué hacer con el dolor. Y hacemos lo que nos han enseñado. Tratamos de acallarlo, tratamos de minimizarlo, tratamos de taparlo. ¿Cómo lo tapamos? Bueno, en mi caso lo intenté estando muy ocupada. Me ocupaba. Hay quienes lo tapan con enojo. Es el disfraz favorito. En nuestra sociedad nos equivocamos, en nuestra cultura, porque aceptamos mucho mejor el enojo que el dolor. Entonces, mucha gente se enoja para tapar el dolor y particularmente es una característica de los hombres, porque la formación que le hemos dado culturalmente, socialmente a los hombres es de insensibilización. No debes sentir y se une sentimiento a debilidad y eso es cosa de mujeres. Y eso es gravísimo para un hombre. La formación que tienen los hombres les arrebata su derecho a la tristeza. Y entonces lo tapan con enojo. Cuando un hombre tiene una pérdida o más de una muy grandota y está enojado, lo que hay abajo es mucho dolor. Y tiene que hacer acopio de toda esa valentía que le enseñaron para poder abrir la puerta del dolor. Porque si no, lo que va a pasar es que va a ser un rinoceronte en cristalería. Va a romper todo lo que esté a su paso, relaciones importantes, afectos, proyectos, compañeros y compañeras de trabajo, y el dolor no se va a ir. El dolor va a seguir ahí. Es posible que muera amargado. ¿A cuántas personas no conocemos amargados o amargadas? El dolor no se fue a ninguna parte. Lo tapamos. Lo tapamos con enojo, lo tapamos con muchas ocupaciones, lo tapamos ignorándolo, distrayéndonos. Yo aprendí que tapar el dolor solo prolonga el duelo. Aprendí que es importante nombrar, es importante decir, estoy en duelo porque se murió mi hijo. Eso equivale o equivalía para mí a arrancar la curita de la herida. Hagan de cuenta que el duelo es como una gran herida, como una llaga que supura, que sangra. Y cuando la tapamos, le ponemos curitas. ¿Qué sucede con las heridas si le dejamos ahí las curitas? O se puede infectar, no se seca, no se orea. Y si nada más levantamos la orillita y le secamos ahí tantito y volvemos a tapar, pues no habrá modo que sane. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que destaparla.
tenemos que quitar la curita, lavarla, limpiarla y taparla cuando lo necesitemos, sabiendo que tendremos que volver a destaparla. Las tormentas que representan las pérdidas nos dejan, decía yo, aprendizajes. Eso es lo que yo escribí en este libro que yo entrego a la comunidad, al mundo, y que está disponible gratuitamente en su versión digital en todos los portales donde se venden libros electrónicos, pero lo van a encontrar gratuitamente. Dejé ahí plasmados mis aprendizajes. Y aquí quiero compartir en esta charla dos grandotes, para dar espacio a la reflexión con ustedes. Los voy a dividir en dos. Uno de los aprendizajes es si quien me escucha está en duelo, si quien me escucha perdió algo o a alguien que ama. Y el otro aprendizaje es para aquellas personas cuyo familiar, amistad está en duelo. ¿Qué hacer si tú no eres quien perdiste a alguien, pero alguien a quien tú amas está en duelo? Voy a empezar por quien está en duelo. Quien está en duelo necesita saber que está naufragando. Necesita saber que su pérdida implica un gran naufragio en pleno huracán. De modo que para procesar el duelo, para salir del naufragio, lo primero que hay que hacer es reconocer que naufragamos. Reconocer, ser capaces de mirar que estamos a la deriva. Que a lo mejor por primera vez en nuestra vida no tengo el control. No sé qué hacer, nunca me había sentido así, me duele todo, la vida ya no tiene el sentido que tenía, me siento a la deriva. Y la clave más importante cuando uno está en duelo es permitirse sentir el dolor. Porque, repito, toda la formación que tenemos es para ignorarlo. Tenemos que darnos permiso para sentir el dolor. Tenemos que dejar que el dolor nos inunde. Tenemos que dejar que las oleadas de dolor lleguen. Tenemos que permitirnos llorar, aullar, golpear almohadas, maldecir. Tenemos que permitirlo. Asusta, he de agregar, porque a veces pareciera que nos vamos a ahogar. No sucede. Desahoga. Pero si se tiene mucho miedo de no poder salir una vez que se entre al túnel de dolor, no lo dude. Acuda con un terapeuta, con un psicólogo, con una psicóloga. No le va a quitar el dolor, pero le va a acompañar a atravesarlo. Le va a dar una tablita para decirle, ahí estoy, no te vas a ahogar, yo te sostengo. Pero necesitamos atravesar el dolor. Necesitamos vivir el dolor. No es el atajo, es el camino largo, pero es el que nos va a llevar a la playa. Permitirnos sentir el dolor puede asustar, pero en mi experiencia es la mejor manera de empezar a rearmar la barca, juntar remos y empezar a navegar rumbo a la playa. Y podemos llegar a la playa, se lo aseguro, se lo aseguro. Yo misma pensé que no llegaría nunca a la playa y llegué a la playa. ¿Qué quiere decir llegar a la playa para mí? No quiere decir que no duela, no quiere decir que ya no esté triste. Yo estoy triste muchas veces, muchos ratos,
diría casi todos los días, casi. Pero ya no me desangro, ya puedo trabajar, ya puedo disfrutar de una reunión, vuelvo a disfrutar de mi trabajo, puedo alternar, dejo que llegue la felicidad y dejo que llegue el dolor y puedo sentir gratitud por la vida y felicidad por la vida. Aunque al minuto siguiente pueda extrañar a mares a mi hijo y llorar. Llegar a la playa no es que ya no sientan dolor, es que pueden también sentir felicidad y gratitud por la vida, volver a sentir amor. Eso es llegar a la playa, porque mientras está en el naufragio, casi hay que obligar a la felicidad a llegar. Cuando estamos en el naufragio, la felicidad no se aparece. Tienes que obligarla, tienes que invitarla, tienes que forzarla. La tristeza va a llegar sola, esa te espera, esa se puede acostar contigo y se puede despertar abrazándote. Tú tienes que invitar a la felicidad. Pero llegar a la playa significa que ya la felicidad llega sola, que ya también se fue a vivir a tu casa. Y entonces puede combinarse sin competir demasiado con tu tristeza. Ahora bien, si ustedes están acompañando a alguien que aman, que está en duelo, mi principal aprendizaje es permítanse sentir el dolor. Es decir, la clave es la misma. No ignoren, no minimicen, no volteen a mirar a otro lado cuando un ser que aman está en duelo. Hay que sentir eso que llamamos empatía. Yo aprendí la diferencia entre simpatía y empatía. Y una autora que recomiendo en mi libro, Brené Brown, ella escribe sobre vulnerabilidad, sobre vergüenza, vulnerabilidad, valentía, pero en algún punto hace diferencias entre la simpatía y la empatía. Y ella dice que la simpatía es como cuando te acercas a alguien y le preguntas, hola, ¿todo bien? ¡Ay, qué bueno! Es decir, no estás esperando una respuesta. Y desde luego no estás esperando que alguien te diga, me duele horrible porque estoy muy preocupada o muy... No, hola, ¿todo bien? ¡Ay, qué bueno que estás bien! La empatía es quedarse a escuchar la respuesta. La empatía es bajar a ese pozo profundo en el que está la persona en duelo, sentarte a su lado y decirle, aquí estoy para ti. Si tú sabes lo que es el duelo, puedes sentarte junto a esa persona y decirle, tengo alguna idea de dónde estás. Aquí estoy. Y estar con todos los sentidos para acompañar. La persona que está en duelo nunca sabe qué va a pasar, es mi experiencia. Es decir, yo no sabía si quería hablar, si quería llorar, si quería compartir. Y la mayoría de la gente que me ama, que me quiere, mis amistades, brindaron su abrazo, lo que yo llamo abrazo en especie. Me podían traer comida, me decían que se iban por mí al súper, pero no se sentaban conmigo en el pozo profundo. Era, hola, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? Y tú ya sabes que no están esperando que tú llores a mares. Y entonces dice, sí, todo bien. ¿Necesitas algo? Estoy en el súper. Y como tú, o bueno, yo no tenía mucho ánimo para nada, sí, tráeme un pan Bimbo. Daban abrazos en especie. Tuve 2 maravillosas amigas que fueron capaces de sentir, de tocar su propio dolor y venir a abrazar el mío. Eso es vital. Que abracen nuestro dolor es vital, nos ayuda a navegar. Si la persona que está en duelo no tiene cerca más que abrazos en especie,
corra a un terapeuta o corra buscando a amistades que sean capaces de tocar su propio dolor. Porque para abrazar a alguien en duelo tienes que tocar tu propia herida, tus propias heridas. El dolor es contagioso, también te va a doler, aunque nunca se te haya muerto un hijo o un padre, o no tengas ni siquiera con qué comparar. Ver a una persona que ama sufrir te va a doler, pues permítanse el dolor. Permítanse sentir dolor para poder abrazar a la otra persona. Si no tienen nada que decir, digan eso. No sé qué decir, pero aquí estoy. Te puedo abrazar. La clave para vivir el duelo, el nuestro o el de personas que amamos, en resumen, es permitirnos sentir el dolor. Y estamos en una tormenta colectiva. Esta pandemia es una gran tormenta colectiva. Hay muchísimas personas en duelo. Me preguntaban el otro día en otra charla cómo pensaba yo que saldríamos como país, como estado, como ciudad de este duelo. Y yo digo, sostengo que depende de lo que hagamos con el duelo. El duelo colectivo, el duelo, nuestro duelo, el duelo de las personas que amamos. Si lo ignoramos, lo minimizamos y lo acallamos, vamos a salir muy enojados, muy enojadas. Va a haber muchos rinocerontes en cristalería. Si en cambio nos permitimos sentir el dolor, abrazamos nuestro dolor y abrazamos el dolor de las personas que amamos, que conocemos o que nos vamos encontrando en el camino, vamos a salir con mucha más compasión, con mucha empatía y nos vamos a encontrar en la playa de mejor manera. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Ok, buenos días de nuevo. Creo que es importante poder tener esta oportunidad de compartir con usted y que usted nos comparta estas reflexiones, estas claves que son tan humanas, y creo que ahí es el punto donde nos podemos conectar, que quizá en algún punto presente o futuro o pasado, pues hemos estado en duelo, estamos en duelo, lo vamos a estar, señora Cecilia, y creo que para las personas que nos están viendo, no sé si usted puede ver los rostros de las personas que nos ven, pero hay una expresión en general de asentir con esta, o sea, con este gesto de quien sabe de lo que se está hablando, ¿no? De que quizá no lo puedes expresar de la forma tan estructurada en que usted lo hace en este momento, pero que hemos estado ahí, ¿no? O lo conocemos de oído por lo menos, ¿no? Como quien ha escuchado de alguien. Le comparto las primeras preguntas que tenemos. La señora Erika Rocío nos dice, ¿cómo poder ayudar a la persona doliente que expresa enojo como el rinoceronte en cristalería? Mire, he de agregar para todas y todos quienes me escuchan que solo tengo mis aprendizajes. No soy tanatóloga, no soy psicóloga, no soy terapeuta, así que tómelo solo como un aprendizaje. Creo que lo primero que hay que hacer es ponerse a salvo. Ponerse a salvo del rinoceronte. Es posible que haya poco que hacer mientras quien está en duelo no reconozca que está en duelo. Por eso digo que lo primero que hay que hacer es ponerse a salvo. Por mucho que amemos a esa persona, no podemos recorrer su duelo por ella. Usted no puede vivir el duelo por esa otra persona. Es esa otra persona quien tiene que atravesar el dolor. A lo mucho
creo que yo haría poner las cartas sobre la mesa. Decir, debajo de toda esa rabia y ese enojo, lo que tienes es mucho dolor. Y resuélvelo, llóralo, acude con un terapeuta, haz lo que necesites hacer antes de que también me rompas, porque eso sí no lo voy a permitir. Y dé un paso atrás. Duele profundamente, pero usted no puede resolver su duelo. Él es quien tiene que resolver su duelo. Tal vez entonces haya que prepararse, ¿no? Para empalmar una tormenta con la otra, pero siempre hay que enfrentarlo, siempre es la mejor forma, ¿no? Enfrentarlo directamente como usted nos lo sugiere. Hay otra pregunta de Lore Ulín, dice, ¿cómo enfrentar el preduelo cuando tenemos la certeza de una pérdida? Mira, Loren, en mi libro yo lo que hice fue voltear hacia atrás. Yo escribí mucho. Yo lo que hice fue voltear hacia atrás para ver qué había hecho desde que recibimos la noticia de que eso que pensábamos que era una colitis muy severa, en realidad era un tumor enorme de un cáncer rarísimo cuyas posibilidades de sobrevivencia eran limitadas. Eso nos cayó a la familia como o sea, si yo digo un balde de agua helada, comprenderás que se queda corto. En mi libro lo que hice fue escribir algunas claves de lo que yo aprendí a hacer en ese preduelo. Pero te diría, además de esas claves que están ahí y que te recomiendo que leas, he aprendido algo más, o he tenido ahora algo más claro. Escribe. Escribir sana. O dibujar. Si lo tuyo no es escribir, porque tomas la pluma y escribes, o tomas la computadora y escribes una cuartilla y ya, o 2 letras y ya te cansaste, dibuja. Si sí puedes escribir, escribe, escribe, escribe. Escribe lo que piensas, escribe lo que sientas, no para publicar. Brené Brown dice que lo que hay que atrevernos es escribir, y cito, el primer borrador de mierda. Es decir, todo lo que tengas que vomitar, vomítalo. Escribir me salvó. A mí escribir me salvó. Me permitió vaciar el enojo, vaciar la tristeza, vaciar la incertidumbre y me permitía respirar para el día siguiente. El preduelo es un duelo anticipado y no hay más que vivirlo. Es decir, tú ya estás en la tormenta, tú ya estás en una tormenta que es muy posible que termine en un naufragio, por lo que me cuentas. Entonces, escribirlo, irlo procesando, irlo acompañando, te va a permitir naufragar sin ahogarte o tener las tablitas para llegar a la playa. Y si la persona que está enferma lo reconoce, vas a poder acompañarla de mejor manera. Yo creo que cuando la otra persona sabe que sus días empiezan a estar contados, también se siente muy sola, porque la familia en general está diciendo, échale ganas, no, te vas a poner bien, y van sabiendo que eso no sucederá. Y necesitan saber que tú vas a estar ahí para acompañarlos en el tramo final. Listo. La señora Lore Ulín nos dice, ¿cómo podría expresar que cuando existe un robo a casa habitación se llevan tus pertenencias que con muchos esfuerzos fueron adquiridas y que no te vean como una persona materialista? Es una pérdida y también es un duelo.
Y bueno, también le mando una felicitación. Dice que es la primera vez que escucha a alguien decir que no existe un dolorómetro y que siempre quiso escuchar o encontrar a alguien que se distinguiera, que, o sea, que no se esforzara por distinguir cuáles pérdidas duelen más y cuáles no. Muchas gracias. Eso lo aprendí, la palabra es mía. O sea, es una palabreja que me inventé cuando dije, ¿y cómo lo medimos? Pues no hay un dolorómetro. Sí, el robo duele, son sus pertenencias. Mire, ¿qué aprendí? ¿Qué he aprendido? No puede complacer a todos en la vida. Eso no lo aprendí en el duelo, eso lo aprendí antes. Si a usted le duele, duélase. Y si hay gente que cree que es una materialista, es muy problema de la otra gente. Cuando hay un robo, se pierde primero la sensación de seguridad. O sea, nos sentimos súper vulnerables. Y a menudo lo que nos roban tenía más valor emocional. Pero aún si el valor fuera solo material, oiga, usted se lo ganó con su trabajo, ¿no? Así que es un duelo. Y si le duele, duélase. Viva su duelo. Y si hay gente que dice, ay, bueno, es que esta es una materialista, ¿qué le digo? De mí han dicho que cómo me atrevo a no vestir de negro, ¿no? Cómo no estoy llorando por las calles y por todos los rincones. Usted viva su duelo y yo la abrazo. Creo que vale la pena suscribirla, ¿no? No son las cosas, son las historias que están guardadas en esas cosas. Es el esfuerzo, es, híjole, las horas de trabajo, los momentos, las risas, lo que tú quieras, que esté ahí guardado, es eso lo que te duele. Bueno, o incluso hasta las mismas cosas, porque pues solamente tú sabes cuánto te costó, ¿no? Gladys Quintal nos comparte, hace 3 meses murió mi padre y eso que dijo de salir del naufragio, me gustaría que me lo explicara un poco más. Yo lo comparo con el naufragio, Gladys, porque yo me sentí así. Yo me sentía como, como si mi barca se hubiera topado con una gran tormenta en la noche, sin luna, sin faros, y yo a la deriva. Yo me sentía así. Es una metáfora que yo utilizo porque era un poco lo que la figura mental que yo le di a mis sentimientos. No tiene que ser así para todas las personas, sin duda. Y eso no significa que no te duela, he de agregar. Si para ti tiene una figura distinta y eso te ayuda a comprender lo que te duele, está bien. Yo me sentí así, yo me sentí que había naufragado, que mi barca se había roto, que estaba yo en la noche sin luna, a la deriva, y que no sabía hacia dónde nadar. No sabía si nadar hacia un lado me iba a llevar al mar profundo o me iba a llevar a la playa, y no tenía fuerzas tampoco para averiguarlo. Entonces yo muchas veces me viví como sostenida en una tablita, así como en el Titanic, ¿no? Sostenida en una tablita, respirando y esperando como que saliera tantito sol o un poco de luz para que yo supiera hacia dónde tenía que moverme. Es una metáfora que yo utilizo y bueno, a mí me sirvió pues para entender qué era lo que estaba sintiendo. Gracias, maestra Cecilia. La señora Ana Lezama nos dice, muchas gracias, Ceci, por abrirnos tu corazón. ¿Qué pasa cuando tú tienes capacidad de abrazar el dolor de otros y se dificulta poder aceptar que estás viviendo o atravesando por un duelo y no puedes ayudarte? Necesitas primero sanar tu propio duelo. Abrazar a otros en la empatía no implica ayudarles a atravesar el duelo. Atravesar el duelo, en mi experiencia, es un proceso muy solitario. Muy solitario quiero decir que tú tienes que realizar. Las personas que te acompañan hacen eso, te acompañan,
pero no pueden nadar por ti, no pueden llorar por ti, no pueden sentirse felices por ti, no pueden sentir amor y gratitud por ti. Todo eso te toca a ti. De modo que abrazar el duelo de otra persona no implica ayudarla con su duelo, implica solo acompañarla. Pero si eso va a tocar heridas muy grandes para ti, es una gran oportunidad de que tú llegues a la playa, de que tú resuelvas tu propio duelo, que puede ser uno o varios duelos ahí guardados, enterrados. Resolver el propio duelo nos permite acompañar el duelo de otras personas sin proyectar ahí nuestro propio dolor. Tenemos que llegar a la playa para acompañar de mejor manera los duelos de personas que amamos. Y yo no desestimo la ayuda de terapeutas. Desde luego hay que encontrar como en todo, así como encuentras un buen peluquero o un estilista, hay que encontrar un buen terapeuta, un buen o una buena terapeuta, que básicamente esté dispuesta esa persona a lidiar con el dolor, a tocar su propio dolor. Si tu terapeuta de pronto te dice, no, mira, no pasa nada, cambia de terapeuta. Necesitas a alguien que te ayude a vivir el dolor, a atravesar el dolor. Como terapeuta no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, sí hay mucha, bueno, abundan temas de praxis bastante cuestionables. De hecho, hay un espacio en el libro que justamente comparte este tema, ¿no? De cómo es importante conectar con ese terapeuta. Es bastante clave en este momento, ¿no? Bueno, en ese momento. La señora Cindy nos dice, ¿qué nos recomiendas para tener capacidad de abrazar el dolor de otras personas? Es complementaria a la pregunta pasada. Señora Cindy, sentir. Parece sencillo cuando digo debemos permitirnos sentir el dolor. No lo es. Todo el entrenamiento que tenemos en nuestra cultura, no solo la mexicana, en general la occidental, es para que no sintamos el dolor. Permitirse sentir el dolor nos permite acompañar el duelo de otras personas. Para complementarlo y de manera más práctica, digamos, en el libro tengo algunas recomendaciones, algunas claves que fui aprendiendo de lo que a mí me hubiera gustado que sucediera conmigo como persona en duelo. Recomiendo, por ejemplo, hacer saberle a la persona en duelo que estamos ahí para ella, no encima de ella, solo que estamos cerca de ella. Es decir, si es una amiga, por ejemplo, mándele un mensaje. Mi amiga Lía me enseñó eso. Me mandaba un mensaje casi todos los días y solo me ponía, aquí estoy. No ponía más, ni buenos días, ni hola, ni cómo amaneciste, ni cómo te sientes. Aquí estoy. Y cuando yo le contestaba, había veces que no le contestaba, pero cuando yo le contestaba, ¿podemos hablar? De inmediato me decía, dame media hora, dame 10 minutos, porque digo, la gente no está sentada esperando a que uno hable, ¿no? Pero decía, dame 10 minutos. Y entonces sabía yo que iba a parar al mundo para darme toda su atención por teléfono. Ella no vive en esta ciudad. Y podía yo hablar con ella una hora. Y ahí estaba. Había veces, por ejemplo, en que yo solo lo que quería y yo podía decir, si me hablaban y me decían, o venían a visitarme y me decían, ¿cómo te sientes? Y yo decía, muy triste. Y claro, cuando decía triste ya estaba yo hecha un mar de lágrimas. Mi amiga Celina, que fue otra de mis tablas salvavidas, solo me oía llorar. A veces me tocaba la mano, a veces me abrazaba, a veces simplemente guardaba silencio y lloraba conmigo, pero no me decía nada.
Eso fue muy bueno. Ese acompañamiento de aquí estoy, pero ni te aconsejo, ni te resuelvo, ni te digo ya va a pasar, verás que todo va a estar bien. Por favor, no digan eso. No lo saben, no lo sabemos. Solo hay que estar ahí, abrazar, acompañar. Había veces que yo estaba muy enojada y entonces decía yo, estoy muy enojada. Y alguna de este par de amigas simplemente se sentaba a escucharme, sin juzgar. Es que es injusto, es una barbaridad, ¿cómo se atreven todos los dioses, los del Olimpo, todos los que me conozco, a todos les reclamaba, ¿no? A dioses y diosas. Es injusto, echaba para afuera todo mi coraje. Y quien me escuchaba no me juzgaba, no me calmaba, no me tranquilizaba, no me decía, no digas eso, blasfema, nada, solo escuchaba. En general, quien está en duelo lo que necesita es desahogarse. No necesita una lección de religión, no necesita una lección de moral, no necesita lecciones. Necesita desahogarse y saber que la otra persona está ahí, sentada, junto a ti, no importa cómo te sientas. Esas serían, digamos, un par de recomendaciones prácticas. Ahí está. Maestra Cecilia, la señora Dirna Mayen nos dice, ¿y qué pasa cuando pasa el tiempo, años, pero esa soledad, un dolor enorme, esa falta tan grande que no la llena nada, ¿cómo se puede sobrellevar? ¿Cómo sobrellevar esa falta y ese espacio? Mire, señora, yo aprendí, yo leí, he leído algunas cosas. Hablan de lo que para la tanatología o la psicología han podido distinguir entre duelos complicados y duelos no complicados. La línea es bastante delgadita, he de agregar, para mí, no soy especialista. ¿Cómo lo sentí yo? Para mí el dolor eran como olas, ¿no? Venía la ola, me sentía con mucho dolor y luego se iba, y si yo le daba el espacio al dolor y lloraba a mares, y fíjese qué bonito se dice, llorar a mares, y lloraba a mares, luego venía la calma, me sentía en paz, podía hacerme un té, podía incluso mirar a un pajarito y decir, ay, qué bonito pajarito, ¿no? O sea, venía la calma. Y podía estar en calma, a veces contenta, podía disfrutar incluso alguna película, reírme, hasta que llegaba la siguiente ola. En lo que he leído, el duelo se vuelve complicado cuando no hay esa posibilidad de paz y siempre estás como en la ola de la tristeza. No hay esa capacidad, no has recuperado la capacidad de sentirte feliz, de recuperar la alegría, de reírte, de disfrutar una buena comida, de disfrutar la charla con tus amistades o con otros seres que amas, de ver amanecer y dices, qué hermoso día. Cuando hemos perdido por largo tiempo esa capacidad, hay que acudir a terapia. Esa es una señal de que solas no podemos, que necesitamos ayuda porque estamos en el naufragio y no hemos encontrado el motivo o la fuerza necesaria para rearmar nuestra barca, para juntar los remos, para navegar. Esa tarea de armar la barca, juntar los remos y navegar requiere de toda nuestra voluntad, toda. Requiere de toda nuestra valentía, toda. Requiere de toda nuestra fortaleza, toda. Requiere también de nuestra salud, toda. Pero a veces no estamos en condiciones, por distintas razones. Y entonces es como cuando le duele la muela, a que no se aguanta, ¿verdad? Nadie quiere ir al dentista, pero cuando no nos queda otra, pues vamos. Pues haga de cuenta. Si usted está desde largo rato en esa cresta, en esa ola,
y no ha podido recuperar su capacidad de sentir felicidad, amor. Después de 2 años, es lo que suelen decir la literatura al respecto, y José Antonio sabe de eso más que yo, hay que acudir a terapia. Hay que salir de ahí. Para ir retomando y hasta cierto punto concretando algunas cosas, ¿podría explicarnos o extender un poco más qué son las claves en sí mismas? Es una buena pregunta. Mi maestra en feminismo, una de mis maestras feministas es Marcela Lagarde y de los Ríos. Ella usa mucho el concepto de claves feministas. Yo la primera vez que oí el concepto lo oí así, claves feministas. Marcela Lagarde dice que las claves no son dogmas de fe, sino llaves que abren puertas y ventanas. Para mí tuvo sentido. Las claves en este libro son como faros, son como estrategias, son como tips, digamos, que yo fui aprendiendo y que le comparto a manera de un faro de luz o de una tablita para ayudarle en su naufragio. Las claves, al no ser dogmas de fe, no tiene que hacerles caso si no les sirven. Si usted lee mi libro y dice nada de esto me sirve, no le haga caso, deséchelo, tírelo, bórrelo de su computadora, no pasa nada. Si solo algunas le sirven, tome las que le sirven. Si a usted en realidad lo que más le ha servido ha sido rezar, anótelo en su clave. Yo no soy una persona católica, ni de ninguna religión, no profeso ninguna religión, soy una persona espiritual, pero no profeso ninguna religión, pero entiendo muy bien que hay para quienes rezar, mi madre, por ejemplo, rezar para ella es una clave grandota, anótela, para usted rezar le trae paz, le ayuda, adelante, esa es su clave. Esas son las claves, las estrategias, las herramientas, los tips, digamos, que pueden servirle en momentos de grandes tormentas. Si algunas de las que yo escribí sirven como faros de luz, habré cumplido la misión que me impuse. Y si usted tiene otras, anótelas, porque las tormentas en la vida son inevitables. Así que más vale saber que sí sirve para nosotras, nosotros y que no. Maestra, cuando estoy en terapia y a veces cuando estoy en curso, les digo a los participantes o a mis pacientes que conviene aprender herramientas, no para que las cargues siempre, sino para que las tengas allí cuando las necesites, ¿no? O sea, no es que estés cargando siempre tu cajita con herramientas para todos lados, pero sabes que las tienes y cuando es el momento vas y las tomas, ¿no? A veces no es el momento. Tal vez esto se relacione con lo que hablábamos hace un rato, con el tema del preduelo, ¿no? Igual y apréndelo por si lo ocupas, ¿no? Por si llega el momento. Hay una pregunta que nos mandaron que me parece interesante y que tal vez pudiera expresarnos lo que usted cree al respecto, que es ¿cómo se puede reducir el plazo para que sea útil? Supongo que se refiere al plazo del duelo o del dolor o de la tormenta en sí misma. No hay manual. El mío, aunque me han dicho de mi libro que en cierto modo es un manual, no pretendía hacerlo. No hay manuales, no hay plazos, cada duelo es diferente, porque cada persona es diferente y cada dolor es diferente. Quienes hemos sido madres, por ejemplo, de más de uno, sabemos que ningún parto es igual. Por mucho que la naturaleza haga su parte, ningún parto es exactamente igual. Con el dolor es exactamente lo mismo. No hay un plazo y no hay que apresurarlo. Apresurarlo
implica que estamos urgidas de deshacernos del dolor y entonces estamos en el patrón de hay que ignorarlo, minimizarlo, acallarlo, ya, next. Mi vida me urge regresar al trabajo con la energía, la felicidad. Así no funciona. Usted sabrá cuándo ha llegado a la playa, cuando la felicidad, bueno, así me pasó a mí, cuando la felicidad llegó por primera vez después de la muerte de Alejandro, sin que yo la invitara, descubrí que estaba empezando a llegar a la playa. ¿Qué quiere decir sin que yo la invitara? Yo aprendí que la tristeza llegaba sola, pero a la felicidad había que invitarla. Y entonces empecé a hacer una lista mental primero y luego escrita de las cosas que antes me producían felicidad. Por ejemplo, hacerme el café en la mañana. A mí me gusta tomar café en la mañana y es de lo primero que hago al levantarme es preparar un café. De grano, molido, de café El Galo, para hacerle la publicidad completa, que es una gente en Chetumal, háblenme y les doy el tip. Eso me produce felicidad, ¿no? El olor del café, el sabor del café. Tomar una copa de vino en la tarde, en la noche. Escuchar música. O sea, hice una lista. Y entonces me levantaba, o sea, hoy voy a preparar mi café. A veces era para todo lo que me alcanzaba la energía. Me levantaba y como si hiciera yoga o tai chi, preparaba el café, olía, aspiraba el aroma, esperaba ver salir el humito de la cafetera, me lo servía, me iba a mi terraza, o sea, hacía todos esos movimientos con mucha conciencia y tomaba mi café, que desde luego no me sabía rico, nada me sabía bien, pero me lo tomaba con toda calma y conciencia y regresaba a mi cama. Y va haciendo un ejercicio de voluntad, muy bien, ahora voy a cocinar, muy bien, ¿qué quiero cocinar? ¿Qué me gusta comer? Bueno, nada, ¿qué me gustaba antes comer? Porque en tormentas grandes hay un antes y un después. Y entonces lo preparo con toda conciencia. Cuando la felicidad empezó a llegar sin que yo la invitara, cuando oía yo una música que ponía mi vecina, por ejemplo, y empezaba yo a bailar, la primera vez me paré y dije, a ver, y dije, ay no, si está buena la música, ¿no? Y, o sea, a la felicidad hay que aceptarla, hay que tratarla como la reina que es. Yo aprendí que ahí empezaba yo a estar lista, cuando la felicidad empezó a llegar sin que yo la invitara formalmente. De ese tiempo, dele el tiempo que necesite a su dolor y a su tristeza. Si pasan más de 2 años y la felicidad no llega sin ser invitada, o aunque sea invitada le sigue costando mucho trabajo, seguiría recomendando ayuda. Hay veces que no podemos solas, ¿no? Necesitamos que nos ayuden a navegar en aguas de profundas y oscuras como es el duelo. Hay una pregunta, hay una historia más que nos comparte Beatriz Jiménez. Dice, buen día, recientemente mi tío perdió un hijo. Yo no pude asistir, pero me comentaron que en el sepelio se aislaba, que casi no permitió que la gente se le acercara a él. Es todo lo que nos comparte. Mire, en mi experiencia, Beatriz, yo tardé en darme cuenta que estaba en duelo y que conste que tuve tiempo. Es decir, no mucho, pero tuve tiempo. De que nuestro hijo nos avisa que su diagnóstico es de cáncer, a que él muere, pasaron 8 meses durísimos, en el que mi esposo y yo lo acompañamos todo el tiempo. Y pese a que fuimos mirando el deterioro, pese a que nos dijeron ya no hay nada que hacer, pese a que lo acompañamos, o sea, no nos cabía duda que había muerto, yo tardé como 1 mes en darme cuenta que estaba en duelo. Yo estuve como en shock
ese mes, todavía tomando decisiones y, en fin, hay varias cosas que se deciden cuando una persona amada muere. Yo tardé como un mes en decir, ouch, mi hijo se murió. Si la muerte es repentina o como ahora estamos viendo en la pandemia, pues tenía tos, pero no se sentía tan mal, pero ahora ya no puede respirar, pero ¿cómo que se murió? Yo creo que el shock es grande y hay que estar cerca porque en algún punto va a darse cuenta. Y es cuando llega el dolor profundo o empieza a taparlo con enojo. De verdad, para los hombres debería ser esta pandemia una alerta gigantesca del daño que les hace la formación en género, porque los enseñan a no sentir dolor. Le comparto entonces la historia de Jorge. Dice, hace 6 meses falleció mi mamá. Mis hermanos me dicen que no la dejo descansar, ya que era muy apegado a ella para todo y sin importar a cualquier hora voy al cementerio. Hay días que hasta de noche voy y aún siento que no lo supero. A mí también me lo dijeron, Jorge. A mí me decían que yo dejara de llorar a mi hijo porque no lo dejaba descansar. Mi hijo descansa conmigo sin mi dolor, ¿no? Mi hijo no está. Yo creo que, o sea, en mi experiencia, solo preste atención a la felicidad, el amor y gratitud que pueda sentir. Esa para mí era la clave, Jorge. No que yo no sintiera un profundo dolor, sino que también podía sentir felicidad y alegría, así al principio fuera jalándola, ¿no? Que usted llore a su madre porque estaba muy apegado a ella, porque era un ser que era las almas gemelas están a veces en un tío, en una tía, en un hijo, en una madre. O sea, hay almas que realmente embonan divinamente. Y usted me dice que perdió a su madre hace 6 meses. Me parece que tiene toda la libertad de sentir y dejar su dolor, dejar fluir su dolor. Yo en mi experiencia le diría que solo estuviera atento a que así como siente el dolor, también empiece ya a ser capaz de disfrutar, por ejemplo, una buena comida o una cerveza fría con algún amigo. Yo sé, yo no podía estar con multitudes, y multitudes eran más de 3, ¿eh? O sea, yo no tenía ánimo de reunirme con amistades, no, eso sucedió como 2 años después, o 1 año y medio, no creo que fue tan pronto, pero sí, por ejemplo, de pronto podía decir, ay, se me antoja una cerveza, y me la tomaba y podía disfrutarla, y luego podía seguir como con la tristeza. ¿Sabe cómo sentía yo la tristeza, Jorge? Como un abrigo, y lo digo en el libro, como un abrigo que pesa. Eh, haga, haga el esfuerzo por soltar, o sea, permitirse sentir el dolor, dejar que fluya el dolor, y recoger los remos implica el esfuerzo de voluntad para hacer algo que antes a usted, solo a usted, no a usted y a su mamá, solo a usted le hacía feliz, y empezar a hacerlo voluntariamente. Es un acto de voluntad. Si a usted le hacía feliz cocinar, no cocine el plato preferido de su mamá, cocine el que a usted le gustaba y cocínelo con toda conciencia. Es un paso a la vez, un día a la vez, y suelte el dolor. Su mamá está descansando con su dolor y sin su dolor, pero nosotros tenemos que
la vida vale la pena vivirla con felicidad. Solo por eso. Me permitiría solamente robarle una de sus anécdotas en el libro, bueno, de sus letras en el libro, que es que hay que exprimirle a la vida hasta la última gota de felicidad, ¿no? Tal vez pudiera cerrar con eso, o esto, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo explicar eso para quienes estamos en este momento con usted aquí? No sé cuánto tiempo tengo, pero eso se lo aprendí a mi hijo. Alex estaba ya muy enfermo y cuando podía, por ejemplo, nos pedía él vivía en Miami, allá se enferma y el seguro médico de su esposa es quien permite que le sigan dando el tratamiento allá. Y en Miami, como ustedes saben, hay cafés cubanos como aquí taquerías, ¿no? En cada cuadra. Y a él le gustaba mucho el café cubano que venden en unos vasitos chiquititos. Cuando podía se tomaba su café cubano. Cuando podía se comía algo que le gustara. Pero ya al final, cuando ya estaba en una ala del hospital en la que solamente se administraban narcóticos y realmente se está esperando que el cuerpo muera, sabían que sobrepasar determinadas dosis de morfina lo colocaría en la inconsciencia. Él lo sabía. Mi hijo tomó todas las decisiones médicas siempre. Cuando el dolor ya fue muy intenso y él dijo, ya me cansé de tener dolor. Le llamó a la doctora para decirle que había que empezar a subir la dosis. Y la doctora, lo cuento un poco en el libro, la doctora le dijo, muy bien Alejandro, ¿cuándo quieres? Y entonces él pidió su celular y empezó a buscar algo y la doctora le pregunta, ¿quieres hablarle a alguien? Mi esposo se asoma a ver qué era lo que estaba buscando Alejandro y le dice a la doctora, no doctora, ¿está viendo a qué horas es el partido del Barça contra el Real Madrid mañana? Ese era un sábado y el partido era el domingo. Y la doctora abre sus ojos enormes y me voltea a ver y le digo, doctora, en esta vida hay prioridades. Y el partido del Barça con el Real Madrid, sin duda, es una. Alex, ahí pedimos permiso y en ese hospital lo permitieron, algo de lo mucho que tenemos que aprender en nuestros hospitales. Pedimos permiso para ver el partido en el hospital, pedimos permiso, le dijo, ¿qué más quieres? Y le dijo Alex, un ojo rojo. Hubo que explicarle a la doctora que un ojo rojo no era que a nadie se le pusiera un ojo ¿no? Sino que era cerveza con clamato y chirimico. Le dimos toda la explicación, dijo, claro, muy bien. Y le dije, doctora, y en México también vemos el partido con botanas. Adelante. Pudimos llevar a la habitación de Alejandro cerveza, clamato, botanas, nos pusimos la playera del Barça, porque él iba al Barça, y como dicen sus amigos, algún defecto había de tener. Sus amigos desde luego le iban al Real Madrid. Vimos el partido, además hubo una energía muy hermosa porque toda la gente que nos amaba, todas sus amigas y amigos, nuestras amistades, nuestra familia, vio ese partido con la playera del Barça, lo acompañaron a distancia con clamatos. Vimos el partido, mi hijo vio lo que la morfina le fuera permitiendo, pero vio ganar a su equipo favorito, que fue el Barça. Se tomó su cerveza con su ojo rojo y cuando terminó le dijo a la doctora, ahora sí, ya estoy listo.
ahí Alejandro nos enseñó que a la vida había que exprimirle hasta la última gota de felicidad que podía darnos. Para mi hijo, tomarse un ojo rojo y ver el partido de fútbol de su equipo favorito era la felicidad. Y yo me quedo con esa lección. Mi familia, Carlos, mi hija, yo, ahí decidimos exprimirle a la vida hasta la última gota de felicidad que nos dé. Y justo por eso puse todo mi esfuerzo, pusimos todo nuestro esfuerzo para no ahogarnos, para rearmar la barca, juntar los remos y navegar. Y llegar a la playa con el dolor a cuestas, pero también con los aprendizajes que hoy me permiten compartir mis faros, mis claves, para que otras personas lleguen a la playa. Sí se puede llegar a la playa, pero hay que atravesar el dolor. Y eso, al final, el dolor es muy agradecido. O sea, el dolor nos permite tener una mayor claridad de lo que es la felicidad y la gratitud en la vida. Al menos así ha sido para mí. Muchas gracias por compartirnos esta historia que nos cuenta sobre Alex. Creo que es la segunda vez que la escucho en vivo, la escucho contarla en vivo. Muchísimas gracias por compartirlo de esa forma tan plena, diría, no sé, como tan siempre, y además siempre me logra hacer reír la historia, y creo que es la intención al final. Maestra Cecilia, no sé si nos pudiera dejar alguna otra recomendación o alguna otra invitación antes del cierre. Yo les invito a leer mi libro. Es gratuito, tiene varias claves que yo creo que son útiles en este momento en que estamos muchas personas atravesando por la incertidumbre, por la angustia, por el preduelo. Tenemos incertidumbre de perder a la salud, de perder a familiares que amamos, de perder nuestro trabajo, hay una enorme certidumbre en el país. Yo creo que las claves que pude plasmar pueden ayudarnos a atravesar esta etapa, cualquiera que sea la circunstancia que nos coloque la tormenta. Y yo quisiera dejar el mensaje, eso, la vida vale la pena y valen las alegrías. Hay que atravesar el dolor, hay que permitirnos sentir. Porque cuando nos permitimos sentir el dolor, también podemos sentir la alegría, la felicidad, el amor. Cuando tapamos el dolor, tapamos la felicidad, el amor, la alegría. Están en la misma vasija. No puedes tapar selectivamente una y dejar otra. Necesitamos destapar el dolor para poder también después sentir amor, alegría, gratitud. La vida es para eso. La vida no es para sufrir. La vida no es para tener el dolor, pero están ahí. Hay que atravesar el dolor para amar, para abrazar, para ser felices. Y si lo hacemos bien, es decir, si nos permitimos sentir el dolor y abrazamos el nuestro y el de otras personas, vamos a ser personas más con mayor compasión, con mayor empatía y con una dimensión de la felicidad que antes no teníamos. Ojalá que mi experiencia, mis letras, las lecciones que dejó mi hijo, permitan que otras personas lleguen a la playa y lleguen con más fortaleza, con mayor compasión, con mayor empatía,
con mayor capacidad de abrazar a otras personas y con mayor capacidad para dar amor, felicidad y sentirse agradecido por la vida. Maestra Cecilia, muchísimas gracias. Gracias por esta sesión, gracias por compartirlo. Gracias a nombre de las personas que nos escribieron y nos compartieron sus historias y sus duelos. Y pues a nombre personal también y de todo el equipo, muchísimas gracias. Maestra Judith. Sí, nada más agradecerte, Ceci. La verdad es que a Cecilia la conocí en el 2017, más o menos, en esas fechas. Y desde que la conocí supe que era una persona muy especial. Y cada vez que la escucho lo confirmo más y más. Entonces, muchas gracias, Ceci, por tus experiencias, por tus palabras y porque seguramente estos mensajes que nos estás dando le van a ayudar a todas y todos los que en este momento están escuchando, ya sea que estén atravesando alguna tormenta personal o alguna tormenta de alguien más, o ayudándole con consejos, o ayudándoles compartiendo tu libro, que la verdad es que amablemente lo has dado de manera gratuita. Y pues agradecerte, nada más. Muchísimas gracias a todos, a ti, Cecilia, a José Antonio. Y bueno, en Gobierno del Estado seguimos haciendo este tipo de pláticas, de reuniones, con la encomienda del gobernador Carlos Joaquín, de seguir atendiendo el tema de salud emocional de todas las y los trabajadores. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Cecilia. Gracias. Juntos saldremos adelante.